la enseñanza de este día. Gloria a Dios. Bueno, bien, vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo número 1, del verso 24 al 29. Colosenses, capítulo número 1, del 24 al 29, y seguimos bajo el tema revelaciones bíblicas aplicables. Hoy hay una revelación, otro misterio que vamos a presentarle a la iglesia, su revelación, la revelación de un misterio, y estas son revelaciones bíblicas aplicables a nuestra vida. Y hoy hay una muy, muy importante, la cual quiero que todos estemos atentos, porque hace parte del programa de Dios para cada una de nuestras vidas y de toda esa gente que está afuera, la cual Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá. Dios tiene un plan vigente de salvación para todo ser humano. Y claro, vamos a tratar ese tema hoy. Dice ahí la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, verso 24. Dice, voy a leer la escritura, ustedes siguen con sus ojos, yo leo desde el 24 al 29 y dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está el misterio de revelado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y dice el apóstol, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ilumine, nuestros entendimientos sean iluminados, y de esta manera su palabra haya cabida en nuestros corazones, y de esta manera le podamos ofrecer a Dios una vida agradable. Amén. Para que podamos alcanzar esta gracia y esta misericordia, y sobre todo la salvación. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te doy gracias, porque aquí hay un pueblo que tú has traído, que tú has comprado, Señor Jesús, que le has dado convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí estamos, Señor. Oh, hemos ofrecido a ti alabanzas, adoración, exaltación, ofrendas. E igualmente, Señor, ahora toma lugar, Señor Jesús, en cada uno de nosotros, dándonos lo que tú tienes, tu palabra y tu espíritu. Ministranos, Señor, de tal manera que todos los que estamos aquí, Señor, seamos alcanzados, y que tu palabra llegue allí a cada corazón, Señor, y cumplas tu propósito con cada uno de nosotros, para lo cual nos has llamado a esta salvación. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. 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 Siéntense, por favor, amados hermanos. Bueno, una de las cosas importantes que debemos entender respecto a este misterio es que Dios en un comienzo hizo al hombre, creó al hombre bajo unas condiciones muy diferentes a lo que el hombre es hoy. Nosotros fuimos creados con ciertas exclusividades. Dios con el hombre fue exclusivo, lo cual no hizo con ningún otro ser creado. Hay otros seres creados, como son los animales en el mar, los animales que vemos afuera, y también algunas otras cosas que el Señor creó, pero no con ninguna de ellas puso su exclusividad, sino con el hombre, porque el hombre fue el único que fue creado con las manos de Dios. Número uno, fuimos creados. Número dos, fuimos creados a imagen y semejanza suya. A imagen y semejanza suya. Lo único que fue creado a imagen y semejanza suya es el hombre. E igualmente, también después de que fuimos creados, Dios sopló
aliento de vida, es decir, que lo que de él, de la sustancia de Dios, Adán recibió en ese momento y fue un ser viviente delante de Dios. Y también fue exclusivo, dándole la sabiduría, la inteligencia, lo que los animales no tienen. Y también dándonos la autoridad sobre muchas otras cosas, como la tenía Adán en aquel momento. Pero recuerden que Adán perdió todas esas exclusividades, todas, absolutamente todas, y de él vino como resultado justamente lo que es el hombre hoy. Dios no creó al hombre para que muriera. No, claro que no. Él quería una descendencia para él. Pero ahora vamos a mirar de qué manera. ¿Por qué? Porque Adán, cuando estaba en el Edén, él y su mujer estaban listos a procrear, pero a hacer una descendencia para Dios bajo las condiciones espirituales de Dios. Pero Dios puso en nosotros algo que se llama libre albedrío o poder de decisión. Y claro, recuerden que solo hubo un mandamiento en el huerto, y fue aquel árbol el cual no debía tomar del fruto, porque justamente Dios le había advertido que el día que tomara de ese fruto moriría, es decir, sería separado de Dios. Muerte en la Biblia significa separación de Dios. Y por eso es que los hombres están allí muertos espiritualmente. Y Efesios 2 dice: mas Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra mente, nuestros pensamientos, de nuestra carne, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Esa gracia ahora nos dice que tenemos vida. ¿Cómo así? Acuérdense, hermanos, que el hombre está muerto si hay sustancia del pecado en él. Porque lo único que nos separa, lo único que nos divide, lo único que nos aleja de la presencia de Dios, y el único problema que tiene el hombre con Dios, es el pecado. Pero el pecado fue ejecutado, fue sentenciado, fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario hace 17 años. Allá en la cruz del Calvario, Jesús venció el pecado, venció al autor del pecado, aquel que engañó a Eva, y por ende Adán fue vencido también. Amén. Fue vencida la enfermedad y fue vencida la muerte. Por eso el profeta dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? Y la muerte, y Dios dijo: muerte, yo seré tu muerte. Así le habló a la muerte, y ese fue Jesús, que vino y le dijo a la muerte: yo soy el que te voy a vencer. Y Jesús, resucitando al tercer día, venció la muerte. Amén. Y entonces ahora dice: ¿dónde está, oh aguijón, tu muerte? ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria de la muerte? No, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y todos los que estén en él no morirán jamás. Por eso el Señor dijo que todo aquel que viene a él tendrá vida eterna. Amén, porque Jesús dijo: yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, la vida. Ahora, la condición humana, hermanos, es muy difícil. Porque después que salieron del Edén, claro, salieron bajo otra condición, la condición de muerte, de separación de Dios, donde ellos estaban lejos de Dios, pero siguieron, se multiplicaron, y vino el primer juicio, aquel que hizo Dios respecto con aquella generación en los tiempos de Noé, donde Dios tuvo que ponerle juicio a esta tierra por el pecado de los hombres, porque la maldad se había incrementado, la violencia en la tierra se había extendido como lo está hoy. Pero Dios determinó raer al hombre, porque le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque los designios del corazón del hombre eran de continuo el mal. Así que Dios tomó esa decisión e hizo su primer juicio. Ahora recuerden, hermanos, que después de esto, allí halló gracia, una familia, ya Noé y su familia se salvaron, y comenzó el Señor a repoblar la tierra bajo otras condiciones quizás, pero ellos también tomaron el mismo comportamiento. Así que el comportamiento, la conducta
lo que el carácter del hombre siempre mostró las mismas formalidades que siempre. Ahora, recuerden que Dios entonces llamó a un hombre del paganismo llamado Abraham y de ahí levantó un pueblo. Pero ese pueblo, obviamente, Dios levantó una nación, pero siempre tuvo ese comportamiento. ¿Qué comportamiento? Un comportamiento erróneo, un comportamiento muy diferente a lo que Dios anhelaba. Una naturaleza diferente a la de Dios, y Dios, eso choca con Dios, se revela con Dios. Entonces debe haber una solución. Dios trató con ese pueblo. Dios trató con el pueblo de Israel, mientras que todos los demás pueblos en la tierra estaban volcados en la maldad, en el pecado, en todo lo que había, en la inmoralidad. No obstante, Él tenía esperanzas en su pueblo, a través de que era su pueblo adoptado, su pueblo que había sido tomado para ellos, que eran estructurados conforme a la palabra de Dios, como lo hizo con las tablas de la ley, con todas las leyes civiles que Dios les entregó a ellos. Pero ellos siempre tuvieron el mismo comportamiento. Y el hombre ha tenido siempre el mismo comportamiento. Y hoy los hombres tienen el mismo comportamiento. No reconocen, hermanos, que hacemos cosas que a veces nos perjudican, nos hacen daño, y a veces lo reconocen. Hay gente adulta fumando y el cigarrillo les hace daño. Lo saben, pero siguen fumando. Hay gente que hace cosas y saben que le están haciendo daño a otras personas, pero no les importa. Ese es el comportamiento natural del hombre. Y eso trae una consecuencia, porque Dios es bueno. Las condiciones de Dios son otras. Amén. Entonces, el hombre, ¿cómo va a ser entonces? Bueno, Dios trató con su pueblo. Y cuando trató con su pueblo, obviamente, aquí salta una pregunta. Porque nosotros todos tenemos que entender que Dios tiene su iglesia sobre la tierra y que toda persona que quiera ir al cielo, que quiera salvar su alma del infierno y de la condenación, debe pasar por la iglesia. Si no hay un camino corto, no hay un shortcut, no lo hay. No hay Río Bravo, ¿cómo se llama? Como para colarse. No me lo va a meter aquí para llegar al cielo, de ninguna manera. No hay manera. La única puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Sí, la única puerta es Jesús para llegar al cielo. Entonces, ninguno aquí puede salvar a otro. Miren lo que dice el Salmo 49, 7. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Sí, yo sé que por eso es que cuando yo ya soy salvo, me preocupan mis familiares. Que se salven también. Que el Señor alcance a ellos por medio de su gracia, les revele, les ilumine el evangelio para que ellos puedan creerlo y también se salven. Yo les quiero decir, yo comencé la vida cristiana hace 27 años y mi mamá, mi papá y mis hermanos estaban también, todos estábamos perdidos. Pero yo quiero decirles que en este momento ya mi papá se murió, mi mamá se murió, pero se fueron con el Señor. Y tengo 3 hermanos y están perseverando en las iglesias. Sí, ellos están ahí perseverando, es decir que tengo tranquilidad por eso. Ok, tengo mi esposa, tengo mis hijos, gloria a Dios. Y tengo esta iglesia, gracias a Dios por permitirme influir de esta salvación, compartir de lo que yo ya tengo. Y eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos, de gracia recibieron, den de gracia. Para que la gente también sepa, la gente tiene que informarse y la gente se va a informar únicamente por medio de la predicación del evangelio. Entonces, si alguien se quiere salvar, necesita, hermano, nadie puede redimir a otro. ¿Por qué dice aquí, verso 8? Porque la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás. ¿Lo están viendo? Y está entre paréntesis esa palabra. ¿Por qué? Porque eso fue antes del Calvario. El precio lo pagó Cristo. Él es el redentor. Por eso la redención. ¿Qué es la redención? Nosotros por el pecado. El pecado tiene un autor. Y todo el que esté en pecado es dueño del autor. Ya. ¿Y ese cómo se llama? Por eso la Biblia dice que el mundo está bajo el dominio del maligno.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es una realidad. Es una realidad y del evangelio depende su bienestar aquí en la tierra y su eternidad. De obedecer el evangelio depende su bienestar aquí en la tierra, lo que les queda, lo que nos queda aquí en la tierra y la eternidad. La gente no sabe eso. La gente vive como si no les importara. Como si, hermano, como si no fuera a pasar nada. No, Señor. Para eso está la iglesia sobre la tierra. Para eso estoy yo y está usted, hermano, para que proclamen el evangelio, que es la noticia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvación de todos. No todos se van a salvar, pero Dios quiere que todos oigan. Y cada uno tome la decisión si se salva o no se salva. Usted esta mañana va a tomar la decisión. Usted tiene que salir de aquí con una decisión. Usted esta mañana, Dios le va a hablar a usted de su corazón. Ahora viene el mensaje. El mensaje es simple, sencillo. El misterio revelado. Se lo va a dar esta mañana el Señor a usted. Usted toma la decisión si lo toma o lo deja. Porque Dios no obliga a nadie. ¿Dios tiene el poder para obligar a alguien? Sí. Claro que lo tiene. Y Él podía haber tomado toda la raza humana y vengan por acá. Y nos encierra y todo. Sí, pero Él no tomó esa opción. Él, amor. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó el amor de Dios. El amor de Dios. Dios muestra su amor para con los hombres que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió. Esas palabras, ¿qué significan? Que Dios no quiere que ninguno perezca, que viva mal en esta tierra. Pero las personas deben tomar decisiones. Yo esta mañana me levanté y me miré mi closet y yo decidí ponerme este vestido. Tomé una decisión. Decidí bañarme o no bañarme. Aquí hay algunos que se bañaron, otros no se bañaron. Pero en esta mañana la palabra te está bañando. O la recibes o no la recibes. Ahí está el chorro. O te metes o no te metes. Es así de sencillo, hermano. Con Dios así son las cosas. Pero la redención ya fue ejecutada. Ya fue realizada. Ya la hizo. Jesús redimió su vida y su corazón y su alma. No, ¿qué es redención? Es rescate. Fuimos rescatados del mundo. Fuimos rescatados del fuego. Fuimos rescatados del diablo. Alguien diga amén. Amén. Nos rescató. ¿Qué dice el Salmo 40? Pacientemente esperé en el Señor, dijo un judío, y oyó mi oración y me hizo sacar del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. ¿Quién es la peña? ¿Quién es la peña? Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos porque estaba torcido. Puso cántico nuevo en mi boca, alabanzas a nuestro Dios. Amén. ¿Eso qué significa? Hermanos, eso se llama redención. Nos redimió, nos compró. Y eso fue con alto precio. Fue su vida, fue su sangre. Le costó a Cristo nuestra redención. Alguien diga amén. Le costó, hermanos. El pago por nuestros pecados le costó a Él. Ya fuimos redimidos, fuimos rescatados. ¿Para qué? Para que cuando alguien entienda diga, Señor, me someto a ti, me humillo a ti. Está bien, Señor, sí. No quiero seguir allá. Entramos en un proceso. Ahora, ¿cómo viene ese proceso, hermanos? ¿Cómo trató Dios con aquel pueblo? Porque ese pueblo siempre tuvo el mismo comportamiento, hermano. Si usted se pone a leer la historia de Israel, usted se da cuenta de que ellos siempre, cuando Dios estaba con ellos, entraban en luna de miel o en un buena, pero luego decaía la relación. Ellos comenzaban a tener otros dioses, a levantar otras imágenes, y Dios se les iba otra vez. Y luego otra vez levantaba un hombre que venía y le exhortaba a la gente, y venía. Dios siempre levantó hombres, predicadores,
profetas que le dijeran al pueblo, mire cómo están, vuélvanse a Dios. Y cuando volvían, estaba, era un reencuentro, como una reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Póngamelo ahí, por favor. Miren, hablando de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, oiga eso, la palabra de reconciliación, como si Dios, mira ahí dice, el siguiente, el 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros los predicadores, reconciliaos con Dios, porque el pecado te hace enemigo de Dios. Reconciliaos con Dios. Dice ahí, ¿sí o no? Y el último 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Eso qué significa? Somos justificados en Cristo. Cuando Cristo está en nuestra vida, está dentro de nosotros, según el misterio que estamos hablando, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así de que ese pueblo tuvo ese comportamiento, ese patrón, y espera Dios. La iglesia no va a hacer lo mismo, aunque tiene el mismo comportamiento. Por ahí. ¿Por qué? Porque están predicando otras cosas, porque están hablando de cómo obtener los beneficios del reino, los regalos del reino, lo material. Sí, Dios bendice materialmente, claro que sí, pero en esta dispensación, para la iglesia, la riqueza principal es lo espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Usted puede ser rico, pero Dios no le va a dar riqueza si usted se va a olvidar de Dios. Al cambio, si usted es rico espiritualmente, Dios le suple. ¿Cuántos creen? Amén. Pero aquí estoy hablando de algo antes. Estoy hablando de ¿qué saco yo con tener dinero, estar muy bien vestido, tener una buena casa y tener propiedades en mi país, si estoy perdido en Cristo? Si me muero y me voy para el infierno, ¿qué saco? No solamente eso, sino que hay una familia. ¿Para dónde van ellos? Ahora usted y yo hemos sido iluminados, hemos sido alcanzados por esta gracia. Ahora Dios quiere que nosotros le demos fruto a Él de esto. Ahora, miren, hermanos, aquí hay algo importante, y es la palabra, cómo Dios trató con ese pueblo, con el pueblo de Israel. Porque ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros hoy podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que esto es templo del Espíritu Santo. Su vida, su cuerpo es templo de la presencia de Dios. Los judíos no dicen eso. Los judíos dicen, Dios está en el cielo y nos abandonó. Y estamos aquí en el templo donde Él estaba, diciéndole que vuelva y no lo reconstruya. Y están ahí diciéndole, Señor, vuelve, Señor, vuelve, Señor, vuelve. Ahí están en esa condición. Y están allá con el templo, porque para ellos, por eso cuando venga Cristo, viene por su iglesia y ni siquiera baja a la tierra, no va a tocar la tierra. Se va a llevar la iglesia, ahí en las nubes llega, se sube la iglesia con Él, nos vamos para unas fiestas allá. Y luego vuelve el Señor y se reconstruye el templo donde Jesús se va a sentar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los judíos que están por ahí lo van a venir a adorar. Pero no lo adorarán primero que nosotros. Nosotros lo estamos adorando aquí. Amén. Dele la gloria al Señor. En Ezequiel hay 3 citas aquí. En Ezequiel, ¿cómo Dios va a tratar con ellos? Tratando con ellos. ¿Por qué? Porque es que, hermano, nosotros tenemos ese carácter, tenemos ese comportamiento, esa conducta. El apóstol Pablo lo dijo, yo quiero ser lo bueno, pero hay algo que me lleva a lo malo. Yo no quiero hacer eso, no quiero decir eso, pero lo digo, lo hago.
ese comportamiento. Y el apóstol Pablo dice, sí, porque yo dentro de mí sí quiero agradar a Dios, pero hay una lucha, hay una guerra en mí, dentro de mí. Él lo dijo así, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero es lo que hago. Así lo dijo. Capítulo 7 de Romanos. Y lo está diciendo allí, hasta que dice al fin, dice allí al fin dice, ay, gracias. No, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es que este cuerpo siempre quiere el pecado, quiere la rumba, quiere las cosas de afuera, la música mundana, quiere los placeres allá. Su cuerpo quiere eso. Por eso el cuerpo no va a ver la gloria de Dios. Y Dios está tratando es con su alma. Porque su cuerpo ya se reveló. Lo que pasa es que si el alma está controlada, el alma controla el cuerpo. ¿Sí o no? ¿No se han dado cuenta que usted llega a un restaurante y está esa música, esa bachata o esa rumba? Bueno, esa música, ¿cuál es esa música? Entonces está la hermana Soraya allá en el restaurante comiendo y sale la música de Anthony Santos y comienza ya a mover el pie así. Y la manito también se le mueve. Ella le tiene que decir a su cuerpo, carne, alaba a Jehová, quieta. Carne, alaba a Jehová. El cuerpo no quiere. ¿Acaso se quiere levantar a las 5 de la mañana? Hay que levantarlo. ¿Acaso se quiere bañar? No se quiere bañar. Hay que llevarlo, hay que meterlo. Si no, pregúntele a los niños, ¿qué problema para que se bañen? Pero ¿cómo trata Dios con el ser humano? Con ese pueblo, tratando. Un día les manifestó esto. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Oiga esto, porque es que Dios nos quiere limpios, nos quiere santificados, nos quiere purificados. Diga conmigo, limpios, santificados y purificados. Los de allá son limpios, los de aquí son santificados, los de aquí son purificados. Por eso es que aquí hay más que acá y allá. No estoy diciendo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Cuando alguien llega de afuera, llega con su vida como con trapos de inmundicia, como un indigente. Y lo mejor que hacen ellos allá, en la Biblia lo llama trapos de inmundicia, con harapos, venimos oliendo así, vea, a mal. Pero ¿qué hace Dios? Nos recibe porque nos ama, así como recibió al hijo pródigo. ¿A qué olía el hijo pródigo? Que lo mandó a bañar y a cambiar. A cerdos. Pero el que hizo el amor de Dios, venga mi hijo, te abrazó. El Señor por el amor acepta nuestro olor inicial, pero inmediatamente lo manda a bañarse. Si te vas a quedar en mi casa, te me bañas. ¿Sí o no? Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Sabe cuál es el agua limpia en la iglesia? La palabra de Dios. Efesios 5:28, por favor, para que quede claro. 29. El 30. Dice 31. No, entonces es el 25, 26. Eso, ahí está. Para santificarla, la iglesia, tú y yo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí es donde Dios está lavando, está dando su chorro, y para que nosotros entonces nos metamos allí y quedemos limpios. Con el agua de la palabra la está purificando la iglesia. ¿La está qué? Por eso los hermanos y las hermanas que han llegado a un punto de santidad, no echen para atrás, vamos para adelante. Si ya venciste tantas cosas en la vanidad, entonces bueno, vence más. Porque el último capítulo de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis dice, verso
Eh, Póngame ahí, hermano, el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, a ver aquí. Aquí, no. El verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Pero el que es santo, no es que así nomás. Santifíquese todavía. Santifíquese todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, no es posible que hayamos llegado a un punto de santidad y volvamos otra vez allá a tener esas cositas que antes teníamos. No, vamos, hermanos. El evangelio no está para degradarlo, ni para combinarlo, ni para contaminarlo. Está para que crezca. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día irán de poder en poder, irán de esta dimensión a otra dimensión. Iremos, amén, pareciéndonos cada día más. El año pasado decían mentiras, pero este año ya no dice. Y vamos en marzo, ha dicho apenas 2. Pero va bien, porque el año pasado, cuántas mentiras no decía. Sí, está mejorando, se está santificando. ¿Sí o no, hermanos? Eso está en el último capítulo de la Biblia. Ojo vivo. He aquí yo vengo pronto, dice el verso 12, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice, verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y no son los animales de 4 patas. Son los hombres y mujeres que un día estuvieron en el mundo y llegaron a la iglesia y vomitaron toda la inmundicia que traían. Y luego vinieron otra vez, se santificaron, se lavaron, les pasó lo del cerdo. El viejo proverbio que dice la Biblia. Y dice, y volvieron a tomar su vómito, como lo hace el perro. Esos son los perros que habla la Biblia, que habla Apocalipsis 22. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios. Algunos creen que perros ahí literalmente son los animales de 4. No, hermano, si no aquí estaría usted lleno de perros. O cada uno traía su mascota aquí a la iglesia. No, está hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de que entonces el Señor se preparó, ¿cómo? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ídolos es todo aquello que le quita el lugar a Dios. Verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa fue la promesa en Ezequiel para su pueblo, porque el evangelio es eso. Dios les entregó eso a través del evangelio a su pueblo. El profeta Ezequiel lo que estaba era profetizando, diciéndole, ustedes son tan incorregibles, ustedes son tan imperfectos, ustedes son tan testarudos. ¿Cuántos fueron hijos testarudos con sus padres? ¿Cuántos recibieron cocotazos? Yo le doy gracias a mamá por esos pellizcos que me daba, esas pelas que nos daba. Amén, amén, sí, Señor. Sí. Ese era nuestro comportamiento. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está, mi espíritu. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oiga eso. Eso es el plan de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, aquí hay algo más. Por ejemplo, en el capítulo 11 del mismo libro de Ezequiel, dice aquí el capítulo 11, dice aquí el verso 19, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Ahora, capítulo 18, verso 31, dice el mismo libro. Estos son profecías, hermano, Dios hablándole a su pueblo. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Se dan cuenta lo que estamos? Piensa, hermano. Y nosotros somos igual de humanos que los israelitas. La diferencia está en que ellos desecharon el mensaje, desecharon el evangelio, desecharon al autor del evangelio, que es Cristo. Lo desecharon, pero nosotros lo hemos tomado, lo hemos recibido, lo hemos aceptado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, aquí en Oseas capítulo 7, verso 8 dice, póngame ese versículo por favor, hermano. Oseas 7, 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Yo quiero decirles que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:8, 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Ok? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Tú no te puedes mezclar. ¿Y qué dice ahí? Efraín fue una tonta. Póngame el versículo, hermano. Una torta no volteada, no una tonta volteada, sino una torta. 7:8, hermano, por favor. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. ¿Qué significa una torta no volteada? Usted tiene una naturaleza humana, por un lado, pero la otra es la naturaleza espiritual, la que Dios le ha dado ahora. Y esa es perfecta para con Dios. Así que algunos todavía son una torta que no se ha volteado. Voltéese de una vez. Amén. Eso de voltearse no me lo tomen a mal. Les estoy diciendo más bien, vengan y reciban el evangelio. Vengan y nazcan de nuevo. Vengan y sean nuevas criaturas. Vengan y tengan una nueva identidad. Amén. Ayer estábamos en el aeropuerto de Fort Lauderdale esperando inmigración y había una señora que en el aeropuerto en Bogotá se había puesto a mirar a mi esposa y no le quitaba la mirada. Yo decía, esta señora está como rara, ¿por qué la mira tanto? De verdad yo decía así, pero casualmente, no, eran propósitos de Dios. Llega entonces esa señora, se subió al vuelo, ella le tocó en otro puesto, yo no me di cuenta. Pero cuando estábamos en la línea de inmigración, entrando aquí al país, esa señora se hizo detrás de nosotros. Y mi esposa le hizo conversación. Entonces están hablando de que ¿dónde vive este? Nosotros vivimos en Nueva York. Ay, pero yo, Colombia, qué rico vivir en Colombia, qué rico vivir aquí. Que nos estaban hablando de eso y le digo yo a ella, ¿y usted dónde quiere vivir la eternidad? Le hice la pregunta, ¿dónde quiere vivir la eternidad? Dice, no, pues mi esposa dice, no, pues en el cielo. Ay, sí. ¿Y usted sabe cómo va a entrar usted a la eternidad? No, pues teniendo una conciencia. Le dije, no, señora, discúlpeme. No, usted puede tener la conciencia que usted quiera tener, pero eso no le amerita para que llegue al cielo, para vivir allá en el cielo. Y le comencé a decir cómo era la manera. Y le dije, mire, y si no es por Cristo, y si usted no nace de nuevo, y si usted no tiene una nueva vida, y si usted sigue siendo la misma persona, no se vista que no va. Y ella me decía, sí, pastor, usted tiene razón. Yo le decía, mire, es que ¿qué pasó? Mire lo que hizo Jesús. Mire, todo, lo que duró la fila, la evangelicé. Pero le dije esto que les estoy diciendo a ustedes hoy. De otra manera. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de entender el evangelio, de reconocerlo y de vivirlo y obedecerlo. Si no, no vas. ¿Quieres una buena vida aquí en Nueva York? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres protección? Que son dos cosas importantes: seguridad y protección, provisión y protección. Provisión y protección. Pero para eso necesitamos entender lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y usted y yo necesitamos ponernos en esto. ¿Cuál es? Hermanos, entender el misterio que fue oculto por siglos y edades, pero que ahora se ha revelado a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo decía que sufría y que trabajaba y se esforzaba para que la gente entendiera el evangelio. Porque el evangelio es lo que te salva. El evangelio es lo que te ofrece una buena vida. El obedecer lo que dice la palabra del Señor. El entender el plan de salvación.
Y es hermanos, Cristo en nosotros. Si usted sigue en usted, si usted sigue en usted, no vas. No vas. Mire, aquí tengo otra palabra para los que estamos aquí esta tarde. Capítulo 48 de Jeremías. Mire lo que dice. Porque hay maldición para el que entienda esto y no se meta en el molde. ¿Sabe cómo se llama el molde? Cristo. Y para que tú te metas en el molde, tienes que haber renunciado a tu yo. Por eso el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿tome qué? ¿Y para qué la cruz? Para tenerla aquí de oro en el pecho. ¿Ah? Algunos creen que esa es la cruz que hay que llevar. Aquí, se manda a hacer una bien grandota así, como los... Sí, aquí está mi cruz, vean. No, esa no es la cruz. Una cruz es para que te crucifiques. Todo el que lleva una cruz iba a morir, hermanos. Y esto es bajo muerte. Entonces, dice el verso 10 del capítulo 48 de Jeremías. Dice, maldito el hombre que hiciere indolente la obra de Jehová. Maldito el que detuviere la sangre de su espada. Yo sé que esto no les están dando como una espada, ¿cierto? La palabra, sí. Dice, verso 11, quieto estuvo Moab desde su juventud, quieto. Y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto, quedó sin sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo enviaré trasvasadores que lo trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Eso es una palabra casi profética, poética y profética. ¿Para qué? Para que entendamos lo siguiente. Dios, desde el momento en que oíste el evangelio, te dijo, venga para acá. Entras en proceso. Tú eres barro y te voy a poner en el centro de mi voluntad. Te voy a dar forma. Te voy a hacer diferente. Voy a hacer de ti una nueva criatura, una nueva persona. Pero necesito que renuncies a tu vida. Por eso el apóstol Pablo decía, tengo dolores de parto como la mujer que está de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Que aparezca Cristo en cada una de nuestras actitudes. Que digamos, hermano, el ejemplo más claro es este. Voy a terminar de explicar esta palabra para que no queden por ahí dudas. Dice que maldito el que no se deje penetrar por la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dios te habla. Y lo que estás oyendo aquí hoy, hermano, está muy claro. Y está muy claro y está muy cierto. Y si tú no tomas correctivos, viene maldición sobre ti. Porque Dios te tiene en un programa, en un plan, en un proceso. Conmigo no ha terminado. Hermanos, estuve en esa asamblea y el pastor Fernando López, un hermano, que mis respetos, que no le llego ni a los tobillos a ese varón. Bueno, toca decir con mi esposa no le llegamos. Pero ¿qué pasa? Dio un mensaje a los pastores y cuando terminó de predicar, se quedó calladito y los pastores comenzaron a llegar al altar solitos. Pastores llorando, los tocó la palabra. Y a mí me tocó la palabra tanto, hermanos. Tanto, mi corazón, yo vengo pensando diferente. ¿Por qué? Porque yo recibí algo, pero yo no me voy a quedar así como llegué allá. Yo tomé decisiones. Y si usted oye algo de Dios, tome decisiones. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, como que siempre el mismo, la misma. Sigue con los mismos problemas, con el mismo temperamento, con el mismo carácter, con los mismos resabios desde su juventud. Ahí sigue lo mismo.
Y dice el Señor, quieto ha estado. Le falta, porque el proceso de la uva, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. La uva tiene que llegar a un punto y tiene que ser machacada para que al final salga el jugo, salga el vino. Pero mientras sufre ese proceso, tiene que ser limpiada, depurada, vaciada de vasija en vasija. Un proceso. Así estás tú en esta iglesia. Así estás tú en las manos del Señor. Diga amén. Por eso dice aquí, su sedimento ha estado todavía en él. Sí, su vida, su carácter, su resabio, uno se le pregunta, oiga, ¿y qué hubo de tal? Ah, sí, esa enojona, esa que sí, esa la chismosa. Siempre están hablando del sedimento de la persona, ¿cierto? Es mío. ¿Quién sabe qué dirán de uno? Está reposado, como quien dice, ahí está. Sigue lo mismo. Dice y dice ahí, y sobre su sedimento ha estado reposado, no fue vaciado de vasija en vasija, de tormenta en tormenta, de prueba en prueba. ¿Cuántos están en prueba? Ninguno. Amén, por las pruebas. De vasija en vasija. Amén. ¿Cuántos han tenido su matrimonio en prueba? Solamente mi esposa y yo levantamos la mano. No, no es así tampoco. Dice, por tanto, no estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él. El mismo con la mismo. No ha cambiado. Hermanos, entendamos eso. ¿Y qué dice aquí? Y su olor no ha cambiado. ¿Sabe que nosotros en Cristo somos olor fragante? Cuando el Señor huele a un cristiano y dice, wow, me sabe rico. Oiga, ¿qué perfume se está echando? Es que alaba rico, ora rico, sirve rico. Me huele a Cristo. Por eso vienen días, le dijo Dios a ellos, vienen días. Ha dicho Jehová que yo les enviaré trasvasadores que lo trasvasarán. Y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Eso hacía Dios con ese pueblo, los quebrantaba. Los demandaba a sus enemigos. Y venían y los quebrantaban hasta que dijeran, Señor, quiero cambiar. Un ejemplo práctico de eso fue justamente el apóstol Pablo. Porque es uno de los, estuve pensando en este mensaje y dije, un ejemplo de esto fue Pablo, llamado Saulo. Mire cómo era, se llamaba como Saulo, pero Dios le puso un nuevo, porque ese Saulo era el del olor desagradable. Es más, él sentía que estaba bien. Y aquí hay personas, y ahí usted habla con gente que dice, no, yo estoy bien. Sí. Y hay creyentes que creen que están bien con la vida cristiana que están llevando. Un culto a la semana, una oración de 5 minutos. ¿Están bien? Así no es. Pablo era uno de ellos, muy seguro de lo que estaba haciendo. Él se lo dice, yo era judío de los judíos, era fariseo como ningún otro. Muchas cosas tenía por su ganancia, pero no tenía a Cristo, ni había sido vaciado. Entonces viene el Señor y lo vacía. Y como iba en contra de la iglesia, venga para acá. Y le vino, lo tiró a tierra. Lo primero es la humillación, lo tiró a tierra. No se quiere humillar, lo humilló a la fuerza. Y le tocó y ahí quedó. Y vino una luz resplandeciente y lo dejó ciego. Pero escuchó una voz y le dijo su nombre, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón para que nos mate a nosotros, para que salga el nuevo hombre. Entonces, cuando ya se humilló, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ah, ya estaba humilladito, ya estaba rendidito.
¿Qué quieres que yo haga? Vete, le dio instrucciones, vete a donde mi siervo. Allá en Damasco tengo a un siervo que te va a trasvasar. Vaya y ponte a él. Y el otro le tenía miedo a Saulo. Y le oró al Señor. Señor, ese viene persiguiendo a la gente. Tranquilo que yo ya lo tengo. Tranquilo, recíbelo. Vaya que antes, al contrario, se te va a humillar a ti también. Y así fue. Llegó Ananías y lo visitó y vio que estaba quebrantado. Y lo primero que hizo fue abrirle los ojos, darle visión para que viera la realidad, porque lo que venía viendo no era la realidad. La realidad es otra, hermanos. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de tener una vida agradable aquí para Dios y la vida eterna. No solamente para ti, para tu familia. Si tú no empiezas a hacerlo, ¿cómo lo va a hacer tu familia? Si tienes familia y conversa, tú que estás llamado, que estás aquí, dale testimonio. Testimonio para que digan, de verdad que no es la misma, no es el mismo. No es el mismo, no. Sí, ya ahí cuando usted hace eso, su familia lo sigue. Ahí vienen, porque si usted da pasos adelante en Dios, su familia da pasos. Si usted se detiene, su familia se detiene. Ahí estaba Pablo. El Señor le habló y ese hombre fue susceptible, se metió en el proceso de Dios. Al momento le cayeron los ojos como escamas, dice, recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo algunos días con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Dos personas muy diferentes. Ya ese Saulo, por eso fue que él se puso allí. Un día lo fueron a buscar. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Buscan a Pablo? Sí, búsquenlo en la cruz. ¿Cómo así que en la cruz? Sí, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Así que si en su vida no caben dos vidas. No caben dos vidas. O cabe la de Cristo o cabe la suya. ¿Cuál quieres? Si quieres seguir tú con la tuya, sigue con la tuya. Dios no tiene ningún problema. Pero ya sabes para dónde vas. Ya sabes qué vida vas a recibir aquí. Pero Dios te tiene en esta iglesia. Dios te va a hablar. Dios te va a ministrar. Dios te va a exhortar. Dios va a seguir haciéndolo, hermano, hasta que de nosotros salga el vino. Salga lo limpio, salga lo puro, salga lo transparente. ¿Por qué? Porque esa gente es la que se va para el cielo. Esa es la gente que se va. Hermano, como somos, si tengo todavía esas debilidades, si tengo todavía, hermano, no sé no controlo mis pensamientos, el Espíritu Santo todavía no controla mis pensamientos, ni mi boca, ni mi corazón, nada de mí, hermano, hay problemas. Todavía Cristo no vive plenamente en mí. Y para eso, hermanos, y si estoy hablando muy duro, si estoy hablando muy serio, hermano, y estás pensando en cambiarte de iglesia, piénselo bien. Pero lo que sí te digo, hermano, es que piensa bien tú mismo reflexiona, tú mismo, y dile, ponte frente a Dios y dile, Señor, ¿estoy bien así? No, nunca, nadie, ninguno, ni yo puedo decirlo. Y me siento bien, yo en este momento me siento bien delante de la presencia, yo me siento bien. Yo no tengo en mi conciencia nada, no tengo nada. Pero yo le digo, pero un momentico, yo nunca me puedo sentir así. Porque el que esté firme. Entonces cada uno, hermano, en estas cosas hay que entenderlo. Ese es el misterio. Cristo en nosotros, la única esperanza. Si tú tienes una esperanza para ti mismo, Cristo en ti. Si tú tienes una esperanza para tu familia, que tú ves que tu familia está mal, tus hijos están mal, que hay una situación con tu familia, hermano y hermana que estás aquí, si quieres la esperanza para ellos, es Cristo en ti. Si queremos hermano, mire esta comunidad cómo está. Mire cómo está la ciudad de Nueva York. Hermanos, Dios quiere. ¿Por qué se paga una renta como la que se paga aquí, hermano? Fácil, a mí me hubiera quedado, hermano, establecer una iglesia aquí al lado, allá en Bronx. Pagamos $2,500 por un lugar como este. Seguro que sí.
Pero no es así. Dios nos tiene aquí, hermano, porque esta comunidad necesita creyentes, hijos de Dios, gente nueva, gente nacida de nuevo. Amén. Y no nos engañemos, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Porque las cosas viejas voy a volver a traer para acá. No, hermanas, hermanos, come on. Por favor, con las mismas cosas de siempre allá. Y uno mira. No, hermanos, vamos, el Señor se entristece cuando no contristéis al Espíritu Santo que le fue dado para el día de la redención. El Espíritu Santo es lo que, y la palabra reargulle. Mire, Dios está haciendo dos cosas esta mañana. Te da la palabra y te da el Espíritu. Y la palabra es para qué? Para que entiendas y la proceses y hagas el cambio. Y si tú haces el cambio, el Espíritu viene, hace el esfuerzo y el Espíritu viene y hace el resto de la obra. Es la única manera de poder darle a Dios. Hermanos, es que las sorpresas se van a ver el día del arrebatamiento. Porque nosotros no tenemos excusa. Mire, hermano, no tenemos excusa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos decir que Dios está lejos de nosotros, que Dios nos abandonó, como los judíos. Mire, Dios los abandonó y aún así son bendecidos. Ellos tienen promesas materiales. Las nuestras son espirituales. Pero, hermano, nosotros, al que más se le demanda, al que más se le da, más se le demanda. A nosotros nos han dado más. Cuando tú te pares frente a un judío, levanta la cabeza y di en tu mente, yo soy más que él. ¿Sabes por qué? Y no es para que te sientas sobre orgulloso, sino por lo que Cristo te ha dado a ti, por medio de la revelación de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que dice ahí? Miren, hermanos, póngame ese versículo para terminar, hermanos. Concluyamos con eso. Y dice aquí de la siguiente manera. Dice aquí de la siguiente manera, como lo leímos. En quien Dios, verso 27, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? A Cristo. Amonestando. Esta es una amonestación. Amonestando a todo hombre. Y cuando habla hombre, habla también de la mujer, porque algunos dicen, no, eso es para ellos. Enseñando a todo hombre y a toda mujer en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto. ¿A quién? ¿A usted? A Cristo. Dice, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Cristo Jesús a todo hombre. Si no, no, hermanos. Y por eso dice aquí, para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. Yo, hermano, este mensaje es el que Dios me mandó a darles. Esto es lo que yo estoy obligado a darles a ustedes. ¿Para qué, hermanos? Para que tengan lo auténtico, lo genuino. El verdadero evangelio es este: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Por eso, hermano, ya tú tienes la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el Espíritu de Cristo morando en tu vida. Por eso te llaman cristiano, cristiana, porque tienes a Cristo morando en tu vida. Esta mañana pongámonos de pie y voy a pedirle a los hermanos, si usted siente, hermano, esta mañana que necesita hacer correctivos en su vida, ¿por qué no das un paso de fe a este altar y le dices al Señor algunas palabras antes de irte? Y le dices al Señor, Señor, yo me pongo en tus manos como barro en manos del alfarero y quiero que sigas desarrollando tu obra en mí. Y no quiero hacer vana la obra tuya. Padre, que la espada me siga entrando